No, ¿qué pasó? ¿No contesta Iván? ¿Marco? Nada. No, estaba contestando que estaba cruzando la línea, que iba a un desayuno en Estados Unidos, ahí en Dulles, bueno, cruzando, ¿no? Oh my God, sorry, ¿no? Por haberlo interrumpido. A ver, en verdad me encantaría escuchar a Iván Bernal, insisto, a ver a los panistas que tanto lo están defendiendo. Necesitamos primero escucharlo a él, que nos diga los tiempos, el porqué, el origen, todo. Pero como siempre lo hacemos aquí, he convocado al abogado Horacio Espinosa, colaborador de nosotros, experto en materia electoral, penal, y que nos ayuda a entender pues, los temas aquí que abordamos desde el punto de vista legal. ¿Frente a qué estamos, Horacio? A ver, vámonos a anunciar este caso del padre Iván, bueno, excura, ¿no? Iván Bernal. Yo daba ahorita un contexto político histórico de las leyes de reforma. Benito Juárez por eso separó a la iglesia y al Estado, porque se les dio a los curas por estar buscando votos o por gobernar. E incluso era la iglesia, si nos remitimos a la historia, la que administraba los bienes del Estado, los impuestos, y tenía mucho mayor poder que el Estado. El matrimonio mismo. Tal. Hubo toda una guerra de reforma en México, para hacer un contexto, pero tú eres el experto en leyes. ¿Qué dice la ley al respecto de los curas y en la política? Bueno, mira, yo creo que tenemos que empezarnos a ubicar así como que en los espacios y en los tiempos, ¿no? A la fecha, según las declaraciones del todavía sacerdote, porque creo que todavía es sacerdote, porque hay que decirlo, o sea, mucha gente estamos especulando que dejó de serlo. El arzobispo señaló que se le iba a suspender en caso de que él fuera candidato, etcétera. Si se daba ese proceso para la elección, se le iba a suspender, que iba a dar aviso al Vaticano. Yo quiero decirte que yo creo que ahí donde viene la esencia de que si puede o no este sujeto ser candidato a presidente municipal de Agua Prieta. ¿Por qué? Porque hay una ley específica que regula precisamente la función que tienen los cultos, o trata de limitar la función de los cultos, que es la ley de asociaciones religiosas y de culto público, que te voy a comentar y me gustaría leértela, como dicen, textualmente lo que dice el artículo 14, sí, porque digo, es importantísimo que nos quede claro. El artículo 14, sabemos que él es un ministro de culto, o sea, él ya sabemos que es sacerdote, todo el mundo sabemos que es sacerdote. Partiendo de ahí dice, los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen el derecho en voto en los términos de la legislación electoral aplicable, ¿no? Punto. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos 5 años en el primero de los casos y en 3 en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo, por lo que toca a los demás cargos bastará de 6 meses. Después dice, tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor en contra de un candidato, partido o asociación política alguna. La separación, ahí va, ¿no?, de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación religiosa o por los ministros separados a la Secretaría de Gobernación dentro de los 30 días siguientes a la de su fecha. En caso de la renuncia del ministro, podrá acreditarla demostrando que el documento en que conste recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. En pocas palabras, bueno, y dice, para efecto de este artículo, la separación de renuncia del ministro, o sea, para empezar a contar los tiempos, contará a partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación. Entonces está muy claro que lo que tendría que comprobar los primeros ministros, sacerdote pues, tendría que comprobarnos si se formalmente hizo su solicitud de separación, de colgar los hábitos, como tú decías, con 5 años anteriores, porque es un cargo superior, o sea, es una elección popular superior, entonces, porque es presidencia municipal, 5 años a la elección. Es cuestión de interpretación, si son 5 o son 3, pero igual, por todos los comentarios que se han dado a la fecha, no existe esa renuncia como tal, no está señalado, por lo menos el arzobispo ni siquiera sabía, ¿no? O sea, el que es titular de la arquidiócesis de aquí en Sonora, pues es el arzobispo. Entonces, bueno, la que le corresponde a Agua Prieta es el arzobispo. Entonces, él tendría que haber dicho, ¿saben qué, señores? Pues este sujeto presentó su separación al cargo de ministro de culto hace en el 2000 o en el 2002, no sé, o en el 2005, no sé cuándo haya sido, pues, pero tendría que haber señalado el arzobispo que ya tenían conocimiento de esa solicitud. Entonces, atendiendo a esto, ¿qué va a pasar? Es donde venía yo creo que el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a querer registrar, obviamente le va a haber impugnaciones
va a proceder el registro, de antemano te lo digo por el Consejo, porque como está operando el Consejo le van a decir que sí. Instituto Estatal Electoral. Sí, el Instituto Estatal Electoral va a proceder. Como dijo, parafraseando a Vladimir, no, pues si es ilegal, pues que lo diga el Tribunal Federal, ¿no? Dijo, híjole, o sea, lamentable, pero bueno, ojalá que pues, ellos tengan la posibilidad de establecer que hay una ley superior que de la propia Constitución local, hay que decirlo, o sea, esta es una ley que es aplicable en todo el país. Y tendrían que darle una respuesta y negarle el registro. ¿Por qué? Porque tiene que comprobar eso, pues haberse separado, tendría que mandar el papelito y decir, aquí está, me separé formalmente y sí puedo ser candidato. Si esta persona le dan el registro, van a ser impugnados por otros partidos políticos seguramente, o no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, van a impugnarlo, se va a ir al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral va a tener que hacer un ejercicio donde va a aplicarle este artículo. Yo pienso que así va a operar. ¿Por qué? Porque también recordemos, y esto es bien importante, si estamos hablando de una figura, de un culto religioso, pues evidentemente tiene una función en nuestra sociedad. Incluso cuando se dio el proceso, precisamente que tú lo demarcabas muy bien, de las leyes de reforma, era buscar precisamente eso, separar esa gran influencia que tiene hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque puede influir desde su ideología, puede influir para querer gobernar bajo esa óptica. Entonces, es que lo hicieron en el 1800, es decir, cuando exactamente, exacto. Hay que entender un poco la historia de este país y para no repetirla. Así es. Y la Constitución es clara. Esa influencia, la Iglesia gobernaba. Bueno, todavía está cerca del poder, infiere, es decir, es parte de la clase política, parafraseando a Gaetano Mosca, ¿no? Claro, al filósofo italiano. Exactamente, los factores reales del poder es la Iglesia, como somos los medios de comunicación también el cuarto poder, y el quinto poder que viene en las redes sociales, que ahora son más que todos, ¿no? El primer poder. Es decir, están influyendo. A ver, para entender la historia exactamente, se nos olvida. Fue Benito Juárez, ese es el gran legado de él, separar a la Iglesia y el Estado, insisto. Y después vino la persecución desde el gobierno de Plutarco Elías Calles a los padres que seguían intentando influir entre la población e incluso querían postularse, y se le pasó la mano a Plutarco Elías Calles, bueno, el creador del PRI. Es decir, para poner en contexto a los que se les olvida, y agarró el nombre de Matacuras por la persecución hacia los padres que influir. Viene después la reforma constitucional. Totalmente. Que decía 5 años. 1857 se reforma y después se establece, como después, te digo, exactamente. En 1917, ese proceso donde ya se busca que el Estado mexicano sea laico en todos los temas. Y porque después viene la persecución. Sí, porque recordemos que en 1824... Laico, ¿qué es laico? Explícale. Precisamente laico es... la separación. La separación, pero aparte de la separación es, cualquier culto religioso lo respetamos, pero no se metan con la vida del Estado. O sea, la cuestión pública, el ejercicio gobernante no puede estar influido por ningún culto. ¿Por qué? Porque somos imparciales. O sea, no podemos decir, es que vamos a proteger más a los católicos, vamos a proteger más a los cristianos o a los apostólicos, no sé, claro, todos los tipos de cultos que haya. Entonces, yo creo que en esencia tenemos que recordar ese punto histórico de nuestro país, porque nos costó mucho llegar a esa situación. Los liberales, se derramó demasiada sangre, se derramó mucha sangre. La Constitución de 1824, que fue una constitución plenamente emitida por conservadores, porque ellos eran los que triunfaban en ese momento, pues evidentemente mostraba esa parte del Estado mexicano donde reconocía a la religión católica como una base, incluso se le daba elementos para poder decir que gobernaba inclusive la religión católica. Después se viene todo este gran proceso que, como te digo, costó sangre, costó muchas cosas en nuestro país, y pues se empezó a madurar sobre ese Estado laico. Todavía se sostiene que hay la búsqueda de que se reformen varios puntos en la Constitución para que realmente sea la plenitud del Estado laico. El artículo 24 lo señala, hay libertad de culto pues en nuestro país, y establece esta ley que te acabo de leer un poco, señala precisamente cómo tiene que ser esa libertad de culto. O sea, la ley de asociaciones religiosas y de culto público es eso, te damos la oportunidad de que cualquier religión tú digas y señales y todo, tienes tu libertad,
pero no te quieras meter con los asuntos del Estado. O sea, recordemos ese punto, porque si no, estaríamos perdiendo el rato. Vamos a ver candidatos, y bueno, y digo, también pasa, dice mucho de facto, vamos a ver candidatos, los cristianos manejan una gran cantidad de personas, los, como te digo, los apostólicos, bueno. Vamos a ver al pastor cristiano, Carlos Mejía, por ejemplo, que tiene mucho poder aquí, es decir, imagínate, es que debe haber un límite, es lo mismo lo que te decía, es lo que te decía, o los aspirantes o los Berlusconis, ¿no? Que quieren que, por ejemplo, hay alguien por aquí en Sonora, y no le voy a dar publicidad, que está construyendo una candidatura a gobernador desde una especie de, no voy a decir cómo, porque le voy a dar publicidad y voy a dar derecho a réplica, que no quiero. Pero ahora ya todo el mundo utiliza hasta medios de comunicación para posicionarse como candidato. Sí, o sea, cualquiera ya puede ser candidato. Oye, es decir, no hay un límite para alcanzar el poder. Es que sí hay límites, Alberto. Aquí está. Bueno, por eso, exacto, pero de parte de ellos, personal. A ver, pero en síntesis, entonces, tú dices, Odrasí Espinosa, que no puede, según la ley. Según la ley, yo te leí la ley. No pudiera. Que yo no digo yo. Exactamente. Sí, porque pues es que nadie interpreta la ley. Ahí está la ley textual, artículo 14, el que no la cree, vayas allá. Si el sacerdote nos demuestra a nosotros formalmente que hay un escrito que presentó hace 5 años a la arquidiócesis del estado de Sonora, y esa arquidiócesis, ojo, no nomás está así de tan sencillo, si esa arquidiócesis señaló y mandó a gobernación ese escrito donde dijo, esta persona ya no es sacerdote, ok, va a proceder su registro. Otra cosa que te digo, ¿cuándo fue la última vez que ofició una misa? Si fue hace un año, pues no, ya no entrarían en su puesto. O sea, digo, hay que preguntarnos a la gente de Agua Prieta, como decía alguien que te puso ahí, que hay que preguntarle a la gente de Agua Prieta, pues hay que preguntarle cuándo fue la última misa que dio ese sujeto. Y si nos sale que fue hace 3 meses o hace 5 meses, pues creo que esta persona no está habilitado para poder ser candidato. Comentarios, Calles quiso hacer efectiva la ley de Juárez, el trasfondo era otro, no hacerle sombra al PNR, que fue, dice Juan Hielo aquí en Twitter. Pancho Platas en el PAN estatal, ahí en horas de oficina. Irán Rodríguez, Ramón Félix, mientras Iván Bernal asegura un cambio en Agua Prieta y el fin de gobiernos mediocres de los Terán, que siga adelante. Y porque, digo, critican mucho, y hemos criticado precisamente al poder del teranismo allá, pero la gente sigue votando por ellos. No ha habido un candidato, la gente los quiere. Pues y sí, arrasan democráticamente, es decir, en las urnas, y no ha habido alguien, precisamente un perfil, que la oposición lo hubo en su momento con David Figueroa, que logró. Es decir, ¿por qué no se construyen así? ¿Por qué tiene que ser un padre? Yo siempre me río en ese tema porque no sé si te acuerdas que Vicente Terán dijo, cuando eligieron que no en el PRI, se fue como Blanco, por el PSD fue. Por el PAS, Partido de Alianza Social. O sea, digo, no existe. Burs no lo quería, Burs no lo quiso y fue. Y arrasó también. Ganó. Sí, no, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué fenómeno se da ahí? Yo creo que, mira, es un gran arraigo que tiene esta familia. La verdad es que te va dependiendo de dónde te vayas. Si les preguntas a los panistas de Agua Prieta, te van a decir que pues siempre han hecho cuchupo, etcétera. Si te vas con los priistas, te van a decir que es un excelente gobierno, han tenido, o sea, es que depende de, como dice, cómo te vaya en la feria, ¿no? Cómo ellos pero yo creo que a la oposición le ha fallado formar un buen candidato. Claro, no, yo creo que... Es decir, tienes que ser un contrapeso. Si tienes tú el fenómeno Burs, mira, lo traemos. Eduardo Burs decía, no, es que cuando estaba de corresponsal en la Ciudad de México, hicimos un análisis de lo que venía en la elección del 2009, y todo el mundo, es imposible ganarle a Eduardo Burs, porque el poder del Bester, el Partido Verde, el poder económico y político de él, es decir, no va a poder perder. Pero Guillermo Padres tenía trabajando 3 años la candidatura, nadie lo vio crecer, es un ajedrecista político y llegó y supo hacer política amarres, montar una estructura político-electoral financiera desde 3 años y llegar, y aparte un elemento más fue la guardería. Quieren decir, es que la guardería no es cierto, fueron errores del PRI, más errores del candidato, la historia lo puede, datos duros, aquí el PRI todos los diputados locales los ganó en Hermosillo, el distrito de la guardería lo ganó Maloro y... Flor Ayala, yo creo que debes de construir y no quieren sacar de repente a uno, oye, como Servando Flores del PRD, de repente, ya va a registrarse candidato del PRD, Servando Flores. No, yo creo que lo importante aquí es que no hemos entendido que la Constitución... Me dice Juan Antonio Pérez, el director de comunicación, por favor, Luis, ¿cómo puedes decir que la gente quiere a la pareja imperial de Agua Prieta? No, yo ni conozco el pulso electoral de Agua Prieta, yo solo digo que han ganado en las urnas. Pero te digo, ¿quién sabe cómo te digo? Cómo le vaya a la verdad, yo solo digo que les han ganado en las urnas, o si me demuestran un fraude, me callo. Es decir, yo solo he dicho, y el único que les ha podido ganar
es David Figueroa. Así es. David Figueroa hizo una excelente campaña en el 2003, que supuestamente lo había mandado a perder y no, al contrario, le ganó a los terratenientes. Así es, ganó. Y ya a partir de... Sí se les Porque, puede ganar. Te estoy diciendo, porque mira, a eso iba con el punto. Cuando construyes una verdadera oposición en Exacto. los municipios, pero una oposición con ideas, con propuestas, puedes realmente aspirar a gobernar y aspirar a tumbar a estos grupos políticos que puedan tener un gran arraigo. Pues, o sea, históricamente sabemos que seguimos gobernados en muchos de los casos por grupos fuertes como estos. O sea, entonces, ¿qué pasa? La única forma, tú lo acabas de describir, Guillermo Padres es un ejemplo, David Figueroa, y te puedo hablar de oposición, el PRD, cómo llega al DF, por ejemplo. O sea, sí, tienes que construir no puedes aparecerte, oposiciones para que la democracia realmente te dé un resultado. Como el Lupillo Curiel, ¿qué ha hecho el PRD en Sonora? Abandonar la lucha y la agenda política y aparecer en elecciones. Esa es la gran crítica de la izquierda. Así es. Son electoreros. Contrario, no son opositores reales de 3 años construyendo agendas públicas, agendas ciudadanas, aparecen en elecciones. Así es. Oye, pues ¿cómo vas a querer ganar si nomás apareces 4 meses antes de las boletas, Así es, maestro? No funciona, no opera así. Por favor, y eso es la crítica para todos. Así es. Ahora sí, entonces, según la ley, ahí está la ley. No Yo la te acabo de describir, ahí está, bueno, digo, la pueden checar en te el van internet. a trolear ahorita. No importa, Ya me están troleando a mí. parte del show. El trolerismo informativo. Gracias, Odrecir. Gracias a ti. Vaya a Mundo Chef, se lo recomiendo mucho en verdad, con la Escuela de Chefs Internacionales, los platillos, el sabor que da...